acta para después enviar, ¿ya? Perfecto, no, bacán, muchas gracias. Dame un segundito que estoy aquí con las cosas, estoy viendo que no haya... Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, doctor Elwin. ¿Cómo está? Un gusto verlos. Igualmente. Ya, oigan, bueno, muchas gracias por el espacio en la agenda, y bueno, ya Joan por ayudarnos a coordinar la reunión y por participar, y bueno, y el rol de las actas y todo, es profundamente agradecido por este lado, así que, bueno, viene este tema de hacer el informe, ¿cierto? Tenemos que empezar a conglomerar un poco todo lo que hemos visto en las sesiones en un informe que traigo como una estructura propuesta. Lo que hice fue revisar, o sea, yo igual iba descargando un poco los materiales de los distintos correos que nos iban llegando con material, con documentación, ¿sí? Pero los volví a revisar en caso que se me hubiese quedado alguno afuera, y lo puse todo en una carpeta, ¿sí? Y lo fui revisando un poco para ver a quiénes le habíamos pedido información, para ir zanjando cada uno de esos temas. Y entonces tengo todo en una carpetita que yo me imaginaba que quizás podemos compartirla, ¿cierto? En Drive o en Dropbox, ¿sí? Para que todos tengamos conocimiento. Y a partir de esa carpetita que tiene todo, le hice como un formato de documento, como con un delineado inicial de lo que podía tener el informe, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero consultar, yo sé que esto lo hemos preguntado antes, pero ¿para cuándo tenemos que tener el informe listo, Joan? Yo Esta sé es que una está descrito decisión por ahí. que se lo tomaron ustedes mismos, recuérdenlo, es para Sí. octubre. Esa fue la fecha Perfecto. que ustedes se propusieron para dar cumplimiento al ciclo de un año de que estaba activa la comisión. Como les digo, es una fecha que ustedes se pusieron. Si nos Sí. pasamos un poquito, no va a haber ningún problema. La idea es que sí, antes de diciembre tenemos que tener Sí. al menos un informe, porque ahí sería un año calendario, ¿ya? Sí, de hecho yo un poco revisando los antecedentes que tenemos, quería plantearles un poco eso, que quizás vamos a estar más en noviembre, en los primeros días de diciembre, pensando como en lo que podemos tener, que en octubre, ¿sí? Entonces yo creo que eso sería lo primero que sería importante, después de que miremos cuántos documentos tenemos, cuál es la información que a partir de las actas y las sesiones de la comisión yo he podido extraer que sería relevante comunicar, ¿sí? Eh, Tenemos que ver eso, pero antes quería preguntarte, Joan, si en el fondo nosotros, porque tenemos muchos gráficos, muchos gráficos que vienen procesados, ¿cierto? Y por supuesto, para efectos del formato, la idea sería como poder, y también para el análisis, ¿cierto? Quizás sería súper bueno tener las bases de datos asociadas a cada uno de estos. Por ejemplo, para obtener, porque en el fondo lo que yo tengo registrado es como la información que vamos a querer mostrar, y por supuesto eso viene de una base de datos, ¿sí? Y sería todo mucho más fácil si tuviéramos la base de datos más que los gráficos, ¿sí? Y en caso de consulta poder volver con alguien de cada uno, por ejemplo, de FONASA, de DIPRES, de CIS, por ejemplo. Eso es como una duda que me surgió armando esto. Sí, mira, revisemos cuáles son las bases de datos Sí. que ustedes necesitan, porque podemos hacer las consultas respectivas y ver si es que podemos facilitárselas. No me comprometo porque no todas las bases de datos las tenemos disponibles nosotros, pero Claro. sí podemos explorar con los diferentes organismos si es posible que compartan la base original con ustedes. O sea, eso no tenemos ningún problema, ¿ya? Y yo creo que la gran mayoría va a estar dispuesto a poder compartirla siempre y cuando no tengamos datos como root Claro, o como identificación de anonimizada. los pacientes. Sí, Claro. tenemos Claro, y que nos digan ustedes, Camila, cuáles serían las que les interesa, así como de dónde vino este gráfico, de dónde vino, como para Claro, nosotros dirigidamente y no pedir todo, que a lo mejor no, aparte que son pesadas, sí, de repente FONASA tiene que hacer otros cruces para poder obtener la información, entonces como díganos específicamente cuál es la información que necesitan. perfecto, ya, perfecto. Miren, yo no Y sé, yo sé que sé, por correo, por favor, Camila, que sea todo sí, por con supuesto, sí, registro.
Sí, estoy súper de acuerdo. Miren, yo sé que se debe ver chiquitito, pero esto es un poco la carpeta que armé con las distintas cosas. Entonces aquí está toda la información que es una presentación de la DIGERA realmente, los informes de FONASA y las presentaciones de FONASA que nos llegaron, toda la documentación que había de la mesa de indicadores, alguna información general que era, por ejemplo, cuando salían los decretos, ¿cierto? Que se nos informaba, entonces toda esa la puse un poquito ahí. Todo lo que tiene que ver con la normativa del comité, de la comisión, la presentación de la oficina de coordinación, la propuesta de la mesa de trabajo de ética y conflicto de interés, y lo que nos mandaron de CIS, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, y considerando este formato de informe que les habíamos pedido y que también lo encontré por ahí, ¿cierto? Yo primero puse como una tabla de contenido, ¿cierto? Como para ponernos de acuerdo en la tabla de contenido, ¿sí? Me basé un poco en esto que les había mandado del Plan Nacional de Cáncer, ¿sí? Que tiene así como presentación, presenta algunos antecedentes, ¿cierto? Y luego hace como recomendaciones específicas, ¿sí? Entonces yo lo que pensaba y lo que les quería proponer era, voy aquí a agrandarlo un poquito más para que se vea. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Entonces, primero, este tema como de bueno, hay una presentación, ¿cierto? ¿Cuál es la normativa que rige el funcionamiento de la comisión? ¿Quiénes son los integrantes? Y presentar la estructura del informe, ¿sí? Que desde mi punto de vista, la estructura del informe debiera ser como explicar un poquito el funcionamiento de la ley Ricardo Soto, porque creo que una de las cosas que hemos detectado con los representantes de la sociedad civil es que como que no es tan claro y como que la información está distribuida, por lo tanto creo que puede llegar a la instrucción Camila, como una compilación. Sí, hay que Camila, te pegar. perdimos en un minuto, así que Ya. la última parte no te escuchamos, por Yo favor. sabía que no se estaban, yo estaba preocupada porque dije, tengo algo en la nariz, porque los vi así como riendo, así, yo dije, oh no. Ya, pero bien, voy a hacerlo de nuevo entonces. Lo que hemos pesquisado, ¿cierto?, desde la sociedad civil es que los pacientes como aquejan un poquito, como que está un poco distribuida la información, como que, entonces creemos que puede generar valor tener una introducción donde expliquemos un poco cuál es el objetivo de la ley, cuál es el proceso, cuáles son los actores y las responsabilidades de cada uno de ellos en el contexto de la ley, porque eso está descrito en la normativa, pero de repente podríamos hacerlo como más amigable, como para que la gente pudiera leerlo y decir, ah, sí. Y son cosas que a mí incluso a veces me cuesta entender. Dale ya. Sí, que te quería comentar a modo de sugerencia que también es relevante, por ejemplo, describir qué significa un decreto, qué significa un reglamento y a qué apunta, o una norma técnica, porque claro, nosotros, de hecho, hasta para nosotros mismos a veces es complejo identificar, ya, esto está en el reglamento, esto está en la norma técnica. Sería bueno que lo incorporaran si la línea de la estructura va en ese sentido. Podría ser un glosario de términos, quizás así como por ejemplo, para que se entienda bien esos conceptos. Y después aludirlos nuevamente como en el objetivo, el proceso, como aludir un poquito a esas definiciones que aparezcan en el glosario. Súper. Perfecto. Entonces, yo aquí en la parte de introducción, claro, lo que yo pensaba es el objetivo, el proceso de la ley Ricardo Soto, los actores y sus respectivas responsabilidades, y la ley Ricardo Soto en el tiempo. ¿Sí? Yo creo que eso es algo que sería súper bonito ver, que sería súper chulo poder hacerlo, que hay algunos esquemas, ¿cierto? Pero poder ver así como ya, el primer decreto, como en todo una seguidilla de imágenes, textos, ¿cierto? El primer decreto tenía estos elementos normativos, incorporó esto, luego en el segundo tenía estos elementos normativos, incorporó esto, y desde el tercero, por ejemplo, empezamos a tener la evaluación científica de la evidencia y se incorporaron todas estas herramientas, ¿cierto? Ese detalle que yo creo que cuando revisamos el proceso, la gente, por ejemplo, todavía le cuesta entender por qué entró la bomba de insulina en el decreto 2, por ejemplo, ¿cierto? Y yo creo que eso aclara mucho la historia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Están de acuerdo? Hasta aquí vamos bien, yo creo, porque estamos todos Muy poniendo bien. atención Mucha perfecta. Sí. atención.
Estupendo. Sí. Fantástico. Camila, y también me gustaría, tenemos una pequeña PPT, creo que son 2 slides, que cuenta por qué entraron los problemas de salud que entraron al primer decreto. Claro, ¿Ya? sí. Que te la voy a compartir para que tú también la tengas y que te sirva de apoyo, porque es súper gráfica, entonces es muy visual. Ya, fantástico. Sí, sí, yo creo que eso, mira, yo creo que a eso quizás vamos a tener que ponerle como un poquito de tinca, como a la parte visual y cómo se combinan como estas partes y piezas en el fondo. Luego, lo estructuré un poco para ser súper objetivo respecto de las consultas que ha hecho la comisión, ¿cierto? O sea, como dividirlo entre lo que hemos consultado, las respuestas y las recomendaciones que se generan desde la comisión en base a esto que se ha consultado, ¿cierto? Entonces, las consultas son información objetiva que viene del tercero que nos informó, ¿cierto? En cambio, las recomendaciones, pensaba yo, son materia de la comisión y son subjetivas porque en el fondo consideran la información objetiva que nos proporcionan los distintos actores del proceso. Entonces, aquí me pareció, aquí, claro, uno podría habérselo atribuido como a otros actores, pero me pareció, lo basé un poco, el origen de esta información lo basé un poco en quién nos proporcionó la información realmente, ¿sí? Y aquí el análisis descriptivo de los... Ustedes me dicen si alguien tiene alguna duda, me interrumpen nomás porque no, viene Gloria. Ah, no, la Miriam viene en auto. O sea, llegó Gloria y viene... Está con la conexión inestable y Gloria se incorporó. No, sí, yo estaba conectada, pero estaba sin imagen, pero estoy escuchando desde el inicio. Perfecto. Oye, Entonces, perdona, Cami, yo voy a ir tomando nota de observaciones para no interrumpirte, yo creo que es más práctico. ya, Porque, fantástico. ponte tú, tengo un punto para el 3D, pero siga nomás. Para el 3D, ya, perfecto. Sí. Estupendo. Entonces, aquí lo que yo pesquisé, lo que pudimos pesquisar de los reportes, del reporte de FONASA, ¿cierto? Es que lo que nos interesaría saber es, bueno, primero tener como un análisis descriptivo de los beneficiarios, ¿cierto? Que eso lo obtuvimos de FONASA directamente, que considera su distribución por edad, por género, por distribución geográfica, por problemas de salud, por los medicamentos. Y aquí un tema que no aparecía, pero creo que como que se generó la duda en la comisión, ¿cierto? Que cómo va cambiando el número de beneficiarios con caso abierto por mes y por año, o sea, cómo es la evolución de los beneficiarios en el tiempo, ¿sí? Esto es como una sugerencia, ya venía, pero no venía como con eso, ¿sí? Y esto que yo creo que puede ser más difícil de presentar, pero la variación en el número de beneficiarios por problemas de salud. Chuta, ya me quedé pegado otra vez. No, pero se cortó un ¿No? poquito y ¿Me quedé hablaste pegada? muy ¿No? rápido al final, así que seguimos bien. Ya, bien. Camila, tengo una Sí. duda, porque creo que hay mucho análisis descriptivo, que si bien ese análisis descriptivo lo tiene FONASA y se lo podemos pedir y todo, creo que no es función, o sea, yo creo que es insumo para ustedes, pero para las recomendaciones, creo que el informe se tiene que enfocar principalmente en el tema de recomendaciones, porque si no, mira, con conocimiento causa, cuando uno presenta informes con mucha información, finalmente no es tan bien considerado cuando uno debería ir como más sobre todo si es para la autoridad o queremos después hacer una presentación o a lo mejor una sesión de Zoom abierta, qué sé yo, es como enfocar directamente a lo que ustedes tienen que hacer o a la función de la comisión. Ese es como mi pensamiento. Y a lo mejor si agregas demasiado análisis descriptivo, creo que a lo mejor se puede perder información, se puede perder el foco. A lo mejor sería bueno ver esta información y donde ustedes encuentren que es necesario enfocarse, profundizar. Pero si tienes mucho, creo que se puede perder el foco. Una recomendación, ¿no? O En el lo fondo, otro se alternativa, puede dejar constancia que se efectuaron consultas de la comisión a tales entidades y lo que destaca o lo que preocupó o algo así, como para que dé lugar al informe, ¿no?
Sí, yo creo que ambas cosas son importantes. Yo creo que el informe tiene que traer toda la investigación que hemos hecho, y hacer un resumen ejecutivo. Yo ahí los doctores tienen más conocimiento que yo, ¿cierto? Pero el resumen ejecutivo es lo más importante, y después generar todas las tablas y toda la información necesaria, porque no solo hacemos la recomendación, también entregamos esta información pública, entonces tiene que estar validado de alguna forma. Esa es mi opinión. Camila, hoy día nos acompaña Andrea Guerrero, nuestra jefa, que tiene la mano levantada y quiere hacer una... Hola, Ella tiene harta experiencia con la autoridad. Me Sí. imagino. Sí, por Gracias. favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, Sí. que había tenido problemas con el micrófono, por eso les pregunto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo planteado por Tamara y también con lo que planteó Felipe. Yo creo que más bien es cómo se organiza el informe. Pensando estratégicamente, que en eso efectivamente la Tamara recoge muy bien, ¿no? Nosotros cuando queremos transmitir algo a la autoridad tenemos que ser un poco estratégicos también en términos comunicacionales, o sea, nos tenemos que transformar de ser epidemiólogos, salubristas, a ser un poco periodista en el sentido de cómo se muestra la información, y creo que para ustedes es importante también. Entonces, más bien es como organizar el trabajo, que puede ser ya sea con el resumen ejecutivo, como planteaba Felipe, o también podría pensar en dos informes, uno que fuera un diagnóstico, y después tú cuando haces las recomendaciones citas el diagnóstico y puedes tomar algunas cosas del diagnóstico, o ese diagnóstico sea como un anexo del informe, pero que efectivamente cuando tú partes del informe puedes hacer unos antecedentes, por ejemplo, pero que no debiera ser más allá de 2 o 3 páginas, justamente para no sobrecargar e ir más directo a lo que ustedes quieran entregar. Y recogiendo también que es muy importante, si efectivamente las recomendaciones son muy extensas, hacer un resumen ejecutivo. Pero yo rescato lo que dice Tamara, creo que es partir con un diagnóstico que obviamente es muy relevante y muy importante, porque además muestra todo el trabajo que han hecho, pero estratégicamente hay que pensar dónde queda recogido eso. Entonces quizá como recomendación puede ir como un anexo, o separarlo en otro informe que sea diagnóstico, y tú citas el diagnóstico que ustedes hicieron en las recomendaciones. Pero eso son recomendaciones, y obviamente ustedes ahí tienen que ir viendo cómo lo abordan. Gracias, Andrea. Gloria. Sí, muy corto, confirmo totalmente la posición de Andrea y adhiero al factor anexos. Yo creo que porque te permitiría en cada una de las recomendaciones ir haciendo link a determinada área del diagnóstico, te fijas, indistintamente que sea FONASA u otra instancia que te permita concluir una recomendación que puede ser con insumos de más de un actor. Así que ahí es muy importante el sistema que hagamos de referencia a cada una de las fases del diagnóstico, digamos. Yo lo haría en anexo, sí. Yo lo que miren, porque yo creo que, chuta, es que claro, tengo como la deformación de ciencias, claro, y lo que a mí me pasa un poco es que cuando uno mira los análisis descriptivos, como que se empieza a ver un poco para dónde va la recomendación, ¿sí? Eso es lo único que me dolería de dejarlo derechamente como anexos, por ejemplo, ¿sí? Que yo creo que es distinto a lo que significa, por ejemplo, partir con las recomendaciones. Porque yo creo que es como se plantean como las guías clínicas, por ejemplo, que parten con todas las recomendaciones, ¿cierto? Es un extracto de todas las recomendaciones, y después uno a continuación puede ver cómo se llegó a esa recomendación, ¿cierto? Que es como toda la parte de el análisis descriptivo, la síntesis de evidencia, ¿cierto? Y bueno, y de aquí salimos para esta recomendación, ¿cierto? Entonces, lo que sí yo estoy súper de acuerdo, es que aquí claro, hay que asumir como una estrategia comunicacional en el fondo, ¿sí? Y en ese sentido, estaría súper de acuerdo, y lo puse aquí arriba, a ver si están de acuerdo, compartir
con las recomendaciones y el resumen ejecutivo. O sea, partir como con un resumen muy ejecutivo y el detalle de las recomendaciones, y a continuación, ¿cierto?, el detalle del análisis, ¿cierto? Y si alguien quiere ver solo las recomendaciones, se va al apartado de recomendaciones, ¿cierto? Pero creo que es, bueno, también, yo creo que es algo que vamos a poder tomar la decisión también más adelante cuando tengamos esto, ¿sí? Porque en el fondo, si después de todo, si nos pasa al leer esto, que el análisis descriptivo realmente da luz a la recomendación, ¿cierto? Y como que es más intuitivo entender de dónde viene la recomendación después del análisis descriptivo, yo digo, ya, en realidad, chuta, quizás es súper necesario tenerlo. Pero si no, y si realmente está de más, yo creo que lo podemos sacar. Pero quizás lo dejaría por ahora, si les parece adecuado, como para tener también un punteo de lo que vamos a pedir. O sea, como de la información que tenemos que tener en el fondo. Ya, sí, hasta el final, hasta que, o sea, ingresar todos los insumos y ver Claro. volumen y ver cómo nos vamos peinando, digamos, la recomendación versus los insumos. Ya, ¿sí? Yo Al creo final que se también recorta el chaleco, pero entremos con todo. Sí, sí, ya. yo también apoyo esa idea y este esqueleto está bastante bien para generar toda la información y después hagamos los cortes, porque yo creo que el doctor Cabello ahí tiene capacidad para cortar y armar. Entonces, Camila, continuemos nomás, vamos montando, el doctor Cabello levantó la mano y yo creo que todo esto es importante, pero vamos a tener que acomodarlo de alguna forma después. Doctor Cabello. Sí, no sé, yo estaba con duda de hablar o no, porque yo creo que no quiero ser redundante con lo que se ha dicho, pero creo que vale la pena en este momento en que estamos discutiendo la estructura. Pero apoyando lo mismo, yo creo que tenemos que tratar de centrarnos en cuál es el objetivo de este informe y quiénes van a leer este informe. Yo creo que lo que han dicho hasta ahora me parece súper relevante, porque yo creo que hay mucha información que uno puede meter, pero yo creo que es súper importante centrarnos en para qué estamos haciendo este informe. Yo creo que claramente esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque por ejemplo, lo que decía Camila de que tratemos de explicar cómo funciona la ley, o sea, creo que la Comisión de Vigilancia Ciudadana es súper interesante que tenga un rol, comillas, educador respecto a cómo la ley funciona para las agrupaciones, particularmente y para la ciudadanía en general, pero no tengo claro que ese sea el objetivo del informe, por ejemplo, ¿te fijas? Ahora, que el informe sea algo que sea leíble por la ciudadanía, me imagino que es uno de los tantos lectores, pero como decía también, no me acuerdo quién, pero si esto va para la autoridad, tiene que ir entonces con otro tono. Entonces, por eso yo creo que tenemos que centrarnos súper bien en qué es lo en para qué sirve este informe, qué es lo que queremos lograr con el informe y según eso lo redactemos. Pero me parece bien, o sea, que pongamos todo dentro de un informe y que después cortemos, está perfecto. Pero creo que esa es la pregunta fundamental para no dejar fuera cosas que a nosotros nos parezcan muy importantes, pero que de pronto para el informe no lo son. Eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que hay que tener, lo primero que hay que tener claro a quién va dirigido el informe. ¿Ah? Y digamos, a las autoridades hay muchas cosas que las conocen, o sea, se pueden dejar enunciadas, en fin, y yo creo que como comisión podemos hacer, como se decía antes, otros anexos, otros documentos educativos para la población, si nos parece, o sea, yo creo que todo se puede hacer, pero quizás el informe propiamente tal tiene que contener cosas muy específicas y obviamente que primero uno parte de una gran cantidad de ideas y de cosas, y después en el momento que lo va desglosando, que va haciendo un informe, probablemente se van a ir achicando, pero todo ese trabajo indudablemente que va a ser muy importante porque va a servir por último para tener otros documentos. O sea, podemos hacer una labor en ese sentido muy, muy buena. ¿Ah? Y así que yo plantearía eso. Doctora Ramírez. Sí, yo agregar dos cosas. Dado el nombre por reglamento que tenemos de Comisión Ciudadana, creo que uno puede cumplir con ambos objetivos en el sentido de que el lenguaje permita ser un informe desde una comisión ciudadana. O sea, no tenemos, siendo con un nivel técnico, podemos cumplir con ambos propósitos. Digamos que esto además te permita la apertura para que sea leído en forma amplia, dado que uno de los objetivos del ministerio es difundir esto
a través de la página web y otras formas de difusión. Así que yo creo que se puede hacer ambas cosas. Y aprovecho a agregar al tiro lo que le decía a Camila antes, y en la letra, en el cuarto D que quedó ahora, creo que ahí podemos hacer dos áreas. Uno es la línea de tiempo que ha recorrido la ley, y lo otro es el algoritmo de los diferentes cambios o las diferentes condiciones, tanto técnicas como reglamentarias. Yo creo que con esas dos fotos uno informa bastante que sería en el 4D, ¿ya? A lo mejor lo que dice Camila, pueden como considerar toda esta información y hacer un informe como, no informe ejecutivo, como un informe como completo que se puede subir y después hacer diferentes informes ejecutivos o hacer resúmenes ejecutivos o hacer infografías que quieran subir a la página como extracciones de información. Pero yo les insisto, como dice Andrea, si nosotros le presentamos, justo estoy con construcción en la casa, si nosotros presentamos un informe gigantesco y como dice Gloria también hay mucha información que las autoridades ya conocen también, o sea, si ustedes quieren, es como, pueden poner, no sé, analizando el funcionamiento de la ley, hemos encontrado, no sé, deficiencia en esto y en estos puntos, por ejemplo, y no es necesario ahondar en cómo funciona la ley, sino que solamente en los puntos que ustedes consideren más relevantes. Y el reglamento lo que dice es que tienen que elaborar un informe de recomendaciones para los ministros de Salud y Hacienda. No habla de otro alcance, pero el otro alcance, como dice Gloria, que tiene que ver con la ciudadanía, se lo podemos dar a través del diseño, no sé, de infografías o de resúmenes ejecutivos. Perfecto. Sí, ahora yo creo que esto es una decisión importante que quizá hay que someter a consideración de esto mismo que se acaba de comentar, que quizá hay que someter a consideración de la comisión, ¿cierto? Que en el fondo es cuál es si el alcance del informe porque la obligación es a la autoridad, ¿cierto? La opción es incluir a los usuarios, ¿cierto? Y generar instrumentos adicionales para los usuarios, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto si estarían de acuerdo a priori, ¿cierto?, con que abordáramos, quizás tenemos que separar los productos, ¿cierto?, pero que abordáramos fijo ambas aristas. No estoy diciendo en un documento, sino que procuráramos, lo que les consulto, ¿cierto?, si estarían de acuerdo en abordar ambas aristas, ¿cierto?, en que esta información sea procesable por los usuarios y que sea pertinente y útil para los tomadores de decisión, que quizás son públicos distintos, pero sí, dígame. Yo creo que la normativa también tiene un espíritu. El espíritu de tener una comisión ciudadana es también la libertad de la información y la entrega de la información. Ahí yo estoy un poco en desacuerdo con Tamara, porque si bien la normativa nos indica que tenemos que generar un informe para la autoridad, es la sociedad civil la que genera ese informe y a la cual se le debe entregar esa información. Entonces yo estoy de acuerdo con Camila en que se debe hacer, yo primero creo que tenemos que hacer la estructura completa que nos está dando Camila, o sea, tenemos que armar esto y eso, como dice Camila, debería generar dos productos, una información clara hacia la población, hacia los usuarios, y otra hacia la autoridad. Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo con Tamara, pero yo creo que la normativa... se subentiende que la comisión, además de entregar la información, al ser parte de la sociedad civil, es a la sociedad civil también la que debe entregar información o educación o todo lo que sea necesario para que la ley se cumpla perfectamente. Entonces, creo que el espíritu de la ley va mucho más allá que la información solamente a las autoridades. Y ese era el espíritu de la ley en su principio. Gloria. Mira, estoy pensando incluso en, por ejemplo, poner dentro porque tú fuiste tratando de ordenar un poco en el mismo sentido que tiene el orden, el auge o las guías del auge. Estoy pensando no solamente en el acceso y la oportunidad, sino que, por ejemplo, la garantía financiera. ¿Cómo se traduce eso si yo voy a hacer un foco, digamos, en los ítems que hoy día figuran
en el presupuesto anual de la ley Ricardo Soto? ¿Cómo se desglosa eso? ¿Cómo va en el ítem? Estoy pensando en Hacienda, básicamente en Hacienda. ¿Cómo estamos traducidos en el presupuesto anual del Ministerio de Salud como ley Ricardo Soto? ¿Esa línea tiene una apertura o no la tiene? ¿De qué forma está puesta? Porque los ítems y subítems son la vida de la gente que va detrás de ese presupuesto. Entonces, por ejemplo, eso, si yo fuera una usuaria, o visto desde esa perspectiva, me gustaría saber cómo está esto desglosado. Entonces, yo creo que hacer ese acercamiento a la garantía financiera, tal cual como viene en la glosa presupuestaria, por ejemplo, nos permitiría hacer ciertas recomendaciones, aunque sabemos que no somos vinculantes, pero no importa. Gracias, Gloria. ¿Joan? Sí, bueno, de nuevo voy a hacer como Sí. moción de orden, porque está súper bien, de verdad. Yo entiendo que la lógica es que ojalá podamos transparentar, y ha sido siempre lo que nosotros como oficina y como departamento hemos pretendido, que podamos transparentar y que se muestre todo el análisis que se ha hecho a todas las personas que lo quieran mirar. Pero recordar que el foco, por lo menos para noviembre, inicialmente es que ustedes digan lo que encontraron este año y que se puede mejorar. De todo el ámbito de este año de trabajo, de todos los ámbitos que hemos evaluado, que ustedes han encontrado muchas cosas muy relevantes que se pueden otorgar como una recomendación. Y creo que el foco principal deberíamos ponerlo ahí, sin dejar atrás y sin desmerecer que debemos hacer también algo que podía ser algo así como casi un informe anual del trabajo de la comisión. Y como bien decía Tamara, nosotros lo podemos publicar en la página web, podemos poner en el banner que haya, en el carrusel, que exista como una imagen específica para que la gente pueda pinchar y llegue a este informe, para que sea de mayor difusión y que realmente llegue a a quienes queremos que llegue, para que conozcan todo el trabajo que ha hecho la comisión como representantes de la ciudadanía y de la sociedad civil. Pero también necesito que nos enfoquemos a que no tenemos tiempo extenso y que necesitamos hacer estas recomendaciones porque va a ser la primera vez que las hacemos. Y eso también es relevante y eso también es importante. Entonces, como tratar de orientar el trabajo, que sí, efectivamente yo estoy de acuerdo que se deben hacer ambas cosas, pero nuestra prioridad en este minuto es lo mandatado para este año. Y eso es que podamos hacer estas recomendaciones. ¿Ya? Sí, de acuerdo. Entonces, porque yo creo que igual aquí hay consideraciones que tenemos que discutir con el resto de la comisión, pero yo creo que lo que nos aqueja en este momento es como que tengamos toda la información para poder mirarla y hacer las recomendaciones, en el fondo, ¿cierto? Entonces, quizás veamos primero, si les parece adecuado, como si faltan cosas que pedir, si faltan antecedentes, si está esta información, si esta información nos falta, si falta consignar aquí información que queramos saber, por ejemplo, porque yo traté de abordar todo lo que pude, pero siempre cabe la posibilidad de que algo se me haya quedado afuera. Entonces, les propongo que lo revisemos. Claro, lo revisemos, ustedes tomen nota de qué cosas se me pudo haber quedado afuera, si están de acuerdo o en desacuerdo con alguno de estos puntos, y que después pimponíamos esto, ¿cierto? De aquí, en el fondo, de aquí a la otra semana lo pimponíamos y vayamos agregando, o me vayan avisando qué cosas creen que habría que agregar, lo consolidamos, lo mandamos, ¿cierto? Valeria. Y con eso nos juntamos con la comisión completa. ¿Les parece adecuado? Fantástico, vamos entonces. Ok, entonces, aquí en FONASA, aquí puede que algo se me haya quedado fuera. Yo traté de representar lo mejor posible de la información que nos dio FONASA, pero puede que algo se me haya quedado fuera. Yo lo que había estado pensando es el descriptivo de los beneficiarios de la ley, ¿cierto? Por edad, por género, distribución geográfica, sistema previsional, problemas de salud, los medicamentos, variación del número de beneficiarios en caso abierto por mes por año para que podamos ir viendo cómo han ido aumentando, y variación en el número de beneficiarios por problemas de salud por año por trimestre, ¿cierto? Esto era, claro, por problema de salud, un poco para ver cuál es el comportamiento de los distintos problemas de salud, ¿sí?
Ya, a ver, aquí pasó algo, pero no lo puedo ver. Aquí, ¿qué fue lo que...? Ah, ya, perfecto. Es el 16, sí, lo sé, sí. Ah, perfecto. Entonces, lo siguiente que nos reportó FONASA que me parece importante, ¿cierto?, es el cumplimiento de las garantías de oportunidad, ¿cierto? En el fondo, ¿cuál es el total de las garantías que se han cumplido con su distribución por categorías, ¿cierto? Eso ¿se acuerdan que había cumplida, vigente, y habían otras 2 categorías? Entonces, esa distribución. Y también teníamos algunos gráficos súper interesantes de FONASA respecto de la distribución que se dan de las garantías no cumplidas, por ejemplo, por problemas de salud, ¿cierto? Que eso podría decir algo, eso podría dar cuenta de poner el foco de atención, por ejemplo, en por qué, por ejemplo, algunos problemas de salud tienen más garantías no cumplidas, por ejemplo, ¿cierto? O, que aquí no lo puse, por distribución geográfica, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si por geografía se producen algunas garantías no cumplidas, ¿cierto? Si por lugares se producen si se produce una mayor proporción de garantías no cumplidas. ¿Cierto? Entonces voy a poner un segundito para que no se me olvide. Ya. Luego, la ejecución de presupuesto por mes y por año. Perdón, Gloria, dale. Me está faltando un poco una línea en el cumplimiento de las garantías de oportunidad, el tema de la relación de equilibrio de oferta-demanda, porque cuando decimos por distribución geográfica, no sé si necesariamente estamos hablando de los médicos que tenemos de Arica a Punta Arenas. Entonces, una línea respecto del tema de toda la cadena de proceso, digamos, que implica la oferta. Claro. Sí. Tú dices, porque esto... Podemos redactar después, pero me preocupa sobre todo la limitación de la oferta médica o del equipo médico, mejor dicho, porque no es solamente la persona que hace el diagnóstico, sino que el equipo que hace el seguimiento y dónde está respecto de la distribución geográfica de los pacientes. Y, voy a ponerlo aquí solamente para que no se me olvide. para acordarlo, pero ya. Porque lo que pasa Pero no es lo mismo que que está más abajo, perdón. eso es. Lo que pasa es que yo entiendo que lo que quiere ver Gloria, que me parece súper atendible, es la oferta versus la demanda, ¿cierto? Que es como la combinación de esto con lo que está aquí, ¿cierto? La cantidad de médicos por distribución geográfica. Es como un cruce de las dos cosas, que entrega información distinta a la que está aquí descrita. Así es. Claro. Claro, porque en el fondo aquí hay un ítem, ¿cierto?, que se llama distribución de la red de prestadores, que lo que trata de dar cuenta es de la capacidad de oferta que hay, ¿cierto? Y lo que hay acá arriba, lo que trata de dar cuenta es la demanda no atendida, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo se comporta la demanda no atendida? Si tiene alguna relación la demanda no atendida con la oferta. Correcto. ¿Cierto? Entonces aquí lo voy a agregar aquí, probablemente no va aquí, pero lo voy a agregar aquí para que no se nos olvide, ¿ya? Ya, no hay problema. Perfecto. Entonces aquí agregamos otro apartado, que es la ejecución del presupuesto por mes y por año, ¿sí? Que esto es distinto, esto yo no sabía si ponerlo en FONASA o ponerlo en la DIPRES, ¿cierto? Porque la DIPRES tiene una figura que es media parecida, y probablemente es información que viene de Hacienda, ¿sí? y que pesquisa FONASA, entonces no sé quién, ahí tenía la duda, como a quién le atribuíamos esta parte de la información, o sea, quién tiene la fuente de esta información en el fondo. Debería tenerlo FONASA, ¿o no? Sí, porque FONASA es el administrador del fondo, Ejecuta, entonces sí. FONASA es quien reporta a la DIPRES la información de la ejecución. Exacto. Perfecto. Entonces yo aquí, ese gráfico a mí me encanta el que nos hizo DIPRES, en verdad, que es muy bueno, que muestra como los ingresos de la ley y los egresos, ¿cierto? Y ahí como uno al tiro ve que, que vamos a tener que podemos tener un problema en el futuro, ¿cierto? Que uno se empieza a encontrar con que nos empezamos a pillar los ingresos con los egresos en el fondo, ¿sí? Aquí hay de sustentabilidad del fondo.
No Claro. es como ingresos y egresos, es otro análisis, porque lo que hace FONASA ajusta por los pagos, por las facturas pendientes, como un análisis de caja, por así decirlo. En cambio, lo que hace DIPRES es la proyección, la sustentabilidad. Perfecto. Sí, yo igual en la DIPRES tengo ese apartado, por eso aquí le puse ingreso y egreso, ya, pero son figuras distintas, ya, perfecto. ¿Glory? ¿Está? ¿Glory? Me falta el punto brecha ahí, que creo que básicamente te va a respaldar tu recomendación. Entonces, porque puede haber quizás dos tipos de brecha. Un presupuesto no ejecutado por X razones, no importa, pero que, por decir, un determinado presupuesto que no se usó, lo voy a decir en términos simples, o al revés, por razones X, hay una demanda superior a lo que se está programando para el mes y efectivamente no se pudo atender todas las solicitudes que llegaron. ¿Te fijas? Esa simbiosis, digamos, puede ocurrir. De hecho, me parece que tenemos las condiciones como para decir que podría haber alguna forma más ejecutiva, por así decirlo, de poder hacer el seguimiento presupuestario, ojalá ex ante, mes a mes, de modo tal que nunca haya una pérdida presupuestaria porque por X razones no se pudo ejecutar todo el fondo. Ponte tú. Como es el Yo presupuesto, diría brecha y después lo veamos cómo lo analizamos, digamos. sí, espérame. Esto sería como presupuesto no ejecutado, ¿cierto? Ujú, Como ujú. versus la necesidad, ¿o no? Versus la demanda. Ujú. Ya lo voy a dejar ahí consignado para que después pensemos cómo Exacto. Ya. Yo aquí hay una cosa que como que me sonó que lo habíamos conversado, pero no, obviamente no estaba reportado, ¿cierto? Y no sé si le corresponde, quizás sí, reportarlo a FONASA, pero me pareció que hemos discutido muchas veces que no sabemos cómo se invierte el fondo. Como en el fondo qué porcentaje del fondo se está invirtiendo, ¿cierto? Y eso es algo que la gente, o que podría generar dudas, ¿cierto? O sea, en el fondo uno podría plantearse si el rendimiento de la inversión, por ejemplo. Camila, pero ¿Mm? eso es DIPRES. Ya, perfecto. DIPRES ve todo lo que tiene que ver con inversión del fondo y con los recursos y los ingresos. FONASA administra lo que finalmente DIPRES nos está entregando. Ya, perfecto. Después lo voy a cambiar. ¿Sí? Gloria, ¿sigues con la mano levantada de antes o la Perdón, levantaste? sí. No, te la saco al tiro. Perfecto, perfecto. Y lo que quería saber era un poco, lo que me pareció como que aparece como en una de las diapositivas de FONASA, es como cuál ha sido la ejecución presupuestaria por problemas de salud. O aquí en vez de ingresos quizás ejecución presupuestaria. Ok, luego venía toda la información de FONASA respecto de la red de prestadores, ¿sí? Y aquí un poco la idea es dar como yo creo que el objetivo final es dar un poco con lo que decía Gloria, ¿cierto? Que en el fondo, ¿cuál es la distribución geográfica de la red de prestadores? Que había un gráfico súper bonito en la presentación de FONASA, la cantidad de prestadores que hay por problemas de salud, la cantidad de médicos por distribución geográfica y la cantidad de médicos por problemas de salud. Y claro, y aquí falta lo que decía Gloria, ¿cierto? O sea, cruzarlo con la necesidad, ¿cierto? Porque en verdad no me interesa tanto que hayan 2 médicos si hay un paciente en el fondo, ¿cierto? O sea, por decir algo. Claro. Entonces aquí falta el tema de oferta-demanda. Lo voy a poner de nuevo aquí para que no se nos olvide que en el fondo la idea es conectar los dos puntos de alguna forma. Ya. Aquí esta información estaba en FONASA y estaba en CIS, ¿sí? Y aquí yo creo que lo que le corresponde a FONASA es reportarlo, pero CIS lo fiscaliza en el fondo, y son piezas de evidencia distintas en el fondo, ¿cierto? Porque en el fondo, perdón, las rendiciones y reintegros de CAEC es esta duda que hemos tenido, que FONASA lo que pesquisa es cuál es el total financiado rendido por la ISAPRE
y cuál es el reintegro por CAEC por año, ¿sí? Pero, por ejemplo, que esto es una parte de la información, pero la otra parte de la información es que SIS dice, mira, en realidad, y que quizás es complementario a esto, en realidad las ISAPRES como que no tienen tanto manejo de cuándo hay que activar el CAEC, de que efectivamente se active, como que cuando hicieron la presentación, la Super, ¿cierto? Fue una de las observaciones que sacaba, era eso, que en realidad como que no hay, no es tan claro como el manejo del CAEC en el contexto de la ley, ¿cierto? Porque el CAEC es como una herramienta, voy a decirlo así como un lenguaje súper poco formal, ¿cierto? Pero es como, es como difícil de administrar el CAEC en el CAEC. Joan, tenía una mano en el... Sí, solo también para hacer un poco el detalle, efectivamente FONASA hace la parte práctica de la solicitud del reintegro y la superintendencia hace la parte normativa, entonces regula cómo se va a llevar a cabo del proceso, da como las líneas del marco legal para esta realización y además de eso hace el proceso de fiscalización. Que como todos vimos en la presentación, ellos nos indicaron que en el 2019 habían hecho una fiscalización de esto. Pero la parte práctica, el operativo, es FONASA quien lo lleva a cabo. Y es un proceso que también para nosotras y para el Ministerio y los otros organismos había sido también un poco desconocido. Y hace bien poco FONASA nos hizo una presentación de cómo se hace prácticamente, que también te la puedo compartir, Camila, si tú quieres, pero claro, lo que ellos hacen es decir, todas las pacientes que han recibido prestaciones, que son prestaciones de ISAPRE, se la mando a la ISAPRE. Entonces, lo que FONASA indica como reintegro CAEC no es la totalidad del reintegro CAEC, sino que ellos toman todas las prestaciones, se la mandan a la ISAPRE y la ISAPRE dice, ok, de todas estas sí tienen cobertura CAEC, porque todas las prestaciones ambulatorias no tienen cobertura CAEC. Entonces, de lo que FONASA les manda, por ejemplo, 10 millones, la ISAPRE dice, no son 10 millones, son solo 1 millón. Y ahí es el reintegro, que es un proceso que también para nosotros era desconocido, pero sí funciona. Te puedo compartir la presentación para que la tengan, pero además esa es la lógica. La práctica la hace FONASA y la normativa la hace la superintendencia. Ya, perfecto. No, me queda súper claro, porque además eso explica muchas cosas, porque en verdad, claro, porque uno podría decir, ¿quién sabe si la ISAPRE está cumpliendo? Claro, y por eso es que después está la Super en el fondo, claro. Bien, bien. Fantástico. Entonces, Súper importante ese punto. Sí, yo creo que es, y claro, y de hecho, yo miro esto y me pasa que, claro, o sea, de hecho, se dan cuenta que nosotros, si tenemos como el detalle de la información que necesitamos, hay cruces que no se producen y que se tienen que producir en las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, la recomendación tiene que cruzar la información esta de FONASA y lo que hace la Super, por ejemplo, ¿cierto? Ya, fantástico, va teniendo todo más sentido. Entonces, y aquí me pareció importante conocerlo, el porcentaje de reintegro, o sea, perdón, del reintegro respecto del monto total financiado rendido por ISAPRE por año. Porque, ahora, esto yo igual lo pensaría un poquito, le daría un par de vueltas, porque puede que por sí solo no explique muchas cosas, ¿cierto? Pero sí sería, igual deberían ser medios parecidos. O sea, el porcentaje debiera ser medio similar. Si la distribución de los problemas de salud es parecida, el porcentaje debiera ser medio similar entre las diferentes ISAPRES. Si la distribución de problemas de salud es similar, porque si es distinta, no. Es que te da de partida, perdón Gloria, pero de partida tienes dos hitos ahí que son distintos, que es primero que para no todos los problemas de salud tienes CAEC, de hecho son súper poquitos, cáncer de mama creo que es uno, son 3 o 4, y además la distribución de los pacientes en las mismas ISAPRES es distinta. Por ejemplo, ISAPRE con salud tiene una gran cantidad de pacientes, pero no sabemos si de esos todos o hay un número representativo de la cantidad de la población que tenga cáncer de mama, por ejemplo, y use trastuzumab. Entonces es como que tienes demasiadas variables que no te permiten hacer la comparación. Pero en la presentación de FONASA está más o menos la distribución por ISAPRE, no por problemas de salud, pero sí por ISAPRE.
lo puse ahí solamente para pensar que depende de la distribución de problemas de salud que tenga cada ISAPRE en el fondo, ¿sí? Porque si uno, imagínate, uno detectara que no hay diferencia significativa en la distribución de cada uno, no se podría decir que deberían ser porcentajes parecidos, ¿no? Pero no, pero es algo que hay que mirar, yo creo. Ok, reclamos y solicitudes y sugerencias por año. Gloria tenía levantada la mano, perdóname. ¿Estás sin micrófono, Glorita? Gloria, no te escucho. Ahora sí, Sí, a mí ahora lo sí. que se me produce en el punto del CAEC y la relación con ISAPRE es cuándo llega la información en definitiva de retorno, ya sea a la superintendencia o al propio usuario. O sea, cuando yo hablo por año, el cálculo X que sea, ¿cómo va en el tiempo eso respecto de cuando se asume la glosa presupuestaria para el año siguiente? Entonces, yo no sé si esto debería ser una información semestral, por así decirlo, de modo tal que sea predictiva y pronóstica para el año siguiente, porque si no, vamos con una rémora como de 2 años para la información que requiere tener tanto quien supervisa, que sería la superintendencia, como también el usuario y la respectiva ISAPRE. Yo creo que, no sé, hacer ahí una relación, quizás yo me pondría como impuesto interno, que ojalá sea semestral, por mí que fuera mensual, pero bueno, es mucha hay mucho esfuerzo detrás de la burocracia que tiene esto, así que, pero semestral quizás podría ser una solución para que aporte a la información que requiere Hacienda. Eso. Yo, pensando en lo que dice Gloria, se me ocurre que quizás lo que queremos saber aquí, o que quisiéramos, o que sería bueno saber, ¿cierto? Porque en el fondo lo que entiendo que está diciendo Gloria es que podría haber un problema de flujo de caja en el fondo, ¿cierto? Claro. Que como que entre que se genera el evento, FONASA paga y vuelve el reintegro de la ISAPRE, es relevante saber cuál es el tiempo que pasa en que suceden esos dos eventos, ¿cierto? O sea, en ese sentido, claro, uno podría querer saberlo semestral, y ahí yo creo que es más difícil de saber, ¿cierto? Como no sé, pues como la mediana de tiempo o la media de tiempo desde que se genera o quizás esto es más cualitativo que cuantitativo, y es como, ¿cuál es la lógica del momento en que se produce el reintegro? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, yo lo que sé, por una cuestión de la fundación, ¿cierto? Es que cada cierto tiempo bonifica CAEC, la ISAP, ¿cierto? Y durante todo ese tiempo paga el paciente y de repente le devuelven eso al paciente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí, claro, la dimensión de tiempo quizás igual es importante, pero quizás desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. ¿Cómo se hace y cuándo? ¿Cierto? O sea, cuál es como cuál es el tiempo cómo se describen esos tiempos, ¿cierto? Si los tiempos son distintos, quizás más cualitativos que cuantitativos. No sé, Gloria, si eso... Sí, sí, me interpreta. Esto no es cualitativo, esto es como descriptivo, en verdad. Perfecto. Respecto de los reclamos y solicitudes, ¿cierto? Reclamos, solicitudes y sugerencias por año, y lo que yo pensaba, y quizás lo que me faltó aquí, es que creo que lo preguntamos esa vez, es qué porcentaje de estos se responden, ¿cierto? O porque no sé si es, o sea, yo sé que FONASA tiene como la obligatoriedad de responder el reclamo, ¿cierto? Pero no sé si quizás en ese sentido, no sé si tendrá sentido preguntar cuántos de ellos responden o tuvieron respuesta o tuvieron resolución en el fondo. Sí, no se preocupe, doctor Cayo, para variar no. Pero deberíamos cerrar súper pronto porque hay que respetar los tiempos de todos. Entonces, para ir más rapidito, voy a aquí poner, no sé, Joan, ¿tú te acuerdas de la presentación de FONASA? Si ellos
¿tienen como un rendimiento respecto de la respuesta a los reclamos y Lo que pasa sugerencias? es que recuerda que administrativamente existe un plazo determinado. Esos reclamos nunca pueden quedar abiertos. Claro. Siempre debe haber una Ah, respuesta. Entonces, la respuesta debe ser en 20 días desde el inicio de la solicitud. Entonces, no vamos a encontrar nunca un caso abierto sin respuesta, porque normativamente no podemos dejarlo sin respuesta. Puede que la respuesta no sea la satisfactoria y el usuario tenga que volver a hacer un reclamo, pero claramente no va a haber eh, una solicitud sin respuesta. No vamos a encontrar eso. ¿Ya? claro. Lo que sí Igualmente podríamos tengo la pelear es base de los reclamos de FONASA. La tengo disponible porque la solicitamos por otro motivo y claro, la puedo compartir, pero nuevamente, como te mencionaba, anonimizada, sin root y Sí. con un código específico. ¿Ya? Súper. Sí, sí, perfecto. Yo aquí lo que entiendo que se desprende de la respuesta de Joan, ¿cierto? Es que podríamos quizás encontrar el tiempo en el cumplimiento el cumplimiento del tiempo de la respuesta. Eso quizás, sí, porque quizás uno responde, pero, o sea, FONASA responde, pero se puede demorar un poquito más, por ejemplo. Eso quizás podría, o no de cumplimiento o no cumplimiento, sino del tiempo Yo hasta creo la que respuesta. eso no es resorte de nosotros, Camila, eso tiene que ver con la ley de transparencia, corresponde a otra área. Ah, ya. Podemos saber cuántos reclamos hay, pero si se cumple o no se cumple ya no depende ni siquiera de nosotros como ministerio, o sea, eso va por otra ley, por otro lado. No. Sí. Y recuerda que ahí viene otro hito, que es que si el paciente no está conforme con la respuesta en FONASA, puede subir su respuesta a la superintendencia. Sí. Entonces tienes más de una vía de ingresos de Claro. reclamo. Perfecto. Entonces, esto lo voy a borrar, ¿no? Estoy esperando a que alguien por lo menos me sienta con la cabeza. No, Gloria. No, yo no lo borraría, ¿eh? Perdón. Sí, Yo no lo borraría porque nosotros tenemos que dar un informe de lo que está pasando. Y los reclamos y solicitudes es uno de los indicadores más importantes para saber qué está pasando, sean relevantes o no relevantes. Entonces yo no eliminaría ni los reclamos reiterados ni el cumplimiento de tiempo de respuesta porque es un factor de análisis que nos puede permitir hacer una recomendación más precisa. Eso. Cami. Dígame. Sí, y lo otro que aquí me parece, no sé si ponerlo en anexo, ponerlo en de alguna manera resumido en una sola página, ¿cuáles son las opciones que tiene un usuario para ejercer su derecho ante las distintas instancias? Porque yo te puedo garantizar que si le preguntáramos, si hiciéramos una consulta pública, digamos, a los actuales usuarios o a quienes están recién comenzando, como Ley Rigarte Soto, muchas veces la gente no sabe sus derechos, si bien es cierto que existen, ¿te fijas? Entonces, quizás sería importante poner en una sola parte, así como el resumen de recomendaciones hacia la autoridad, también creo que es válido un resumen de recomendaciones al usuario respecto de cuál es el orden de apelación que él tiene que hacer frente a algo que cree que no se le ha cumplido o que efectivamente no se le ha cumplido. Sí, la verdad es que eso es súper cierto. De hecho, en la mesa de ética, cuando hicimos el análisis de todos los reclamos, tanto de FONASA como de la OIRS del Ministerio y de la Superintendencia, nos dimos cuenta que el número de reclamos por Ley Rigarte Soto es mínimo. De verdad, habíamos visto, no sé, que en donde más reclamaban era en FONASA y eran como 9 reclamos por año. Era algo súper marginal. Joan, yo te hago una consulta respecto de esto. Nosotros, por ejemplo, podríamos incluir así como se hizo la encuesta sobre las agrupaciones de pacientes, sobre los indicadores, por ejemplo, podríamos incluir aquí como una pregunta a las mismas agrupaciones, súper cortito, así como, ¿ha tenido reclamos como que no haya, ha tenido reclamos o solicitudes que no haya elevado o que no haya regularizado a través de los canales formales, por ejemplo?
Sí, sí, nosotros lo podemos enviar al registro de agrupaciones de pacientes, que es con quien nosotros tenemos el vínculo, y ver qué nos responden, pero sí, no hay problema. Hacemos lo mismo, un Google Form, y ahí tenemos los resultados. Lo que sí te pido, Camila, nuevamente, tú sabes, cuando tengamos ya digamos, el resumen de lo que se va a necesitar, un correo especificando: necesitamos esta base de este organismo, esta solicitud, porque con eso nosotros también nos ordenamos con el trabajo que estamos llevando, ¿ya? Perfecto, sí. Mira, lo que sí, que ya se nos estamos como medio pillados de tiempo, pero no queda nada, queda media página, ¿eh? 11:03. Entonces, ya, perfecto. Respecto de de la subsecretaría, ¿cierto? Perdón, de Superintendente. de la super, perdón, es estos indicadores que ellos nos mostraban, ¿cierto? La resolución de conflictos en la super para ley de Cartesoto respecto al universo total de casos. Esto era súper interesante porque respecto al universo total de casos era súper bajito, ¿se acuerdan? Ratifica lo que dice Tamara, Claro. don Joan. Rendiciones, transferencia y resultado de las liquidaciones de ISAPRES a FONASA. Esto es como la contraparte de lo que veíamos arriba, ¿cierto? Exacto. Aquí había una información, aquí sí, porque esto es como son números, ¿sí? Pero aquí yo creo que es súper importante que podamos mirar las observaciones que tenían derivadas al cierre de liquidaciones, porque eran observaciones que estaban como observaciones, o sea, por ejemplo, decía Chuta, en realidad los mecanismos de reintegro como que pueden ser no tan eficientes, ¿cierto? Y eso quizás sería bueno igual tenerlo como una respuesta formal y tenerlo así consignado, ¿cierto? Más, además de como dato, como la observación, como la conclusión del organismo correspondiente. También había información de las causales de cierre, ¿sí? Y aquí esto sí era información súper como descriptiva, no era así como, era como prosa, así como... Era cualitativo. Claro, sí, era como una descripción más así. Observaciones derivadas del análisis de las causales de cierre, ¿sí? Claro que aquí había un análisis de las causales de cierre, pero las observaciones que pudo levantar aquí la Supra, ¿sí? Los resultados de la fiscalización a prestadores que no entregan tratamiento según lo que consigna la Super en la plataforma. ¿Se acuerdan que había un porcentaje, ¿cierto?, que no tenían entrega de tratamiento en la plataforma? Bueno, entonces la Super fue a mirar los resultados de esa fiscalización y cuáles eran los motivos, y reporta también observaciones. Yo creo que también nos viene bien porque contrasta un poco, cierra un poco esta parte que partía arriba con FONASA, ¿cierto? Porque es como cerrar el ciclo, ¿sí? Ya, y aquí, ahora sí, perdón. Ya, respecto de la DIPRES, aquí lo que me pasó es que no tenemos la presentación o yo no la tengo, la de la Daniela. Yo la tengo, Camila, creo que se las compartí en alguna oportunidad, puede ser entre tantos documentos, pero te la puedo mandar inmediatamente. Eso, bacán, porque aquí me quedé como corta de inspiración, pero porque no pillé la diapositiva, en verdad. Entonces, como que era de lo que me acordaba, que era como este tema de la ejecución presupuestaria y la proyección. Gloria. Perdona, que me quedé pensando en el punto de la Super, y quizás esto lo pueda responder. Se me perdió el doctor Cabello. Sí, lo es que se tuvo que retirar porque tenía Ya. pacientes. Bueno, pero es respecto a, ¿existe el registro de su especialidad o algo, digamos, que nos permita tener ese registro estoy pensando en el registro prestador en la superintendencia, de manera que eso sea como información tanto para cualquier institución como también para el usuario? Porque ahí hay toda una situación que tiene que ver con CONASEM y todo lo demás, digamos, pero no sé si Andrea también podría darnos más información al respecto, pero quizás Gloria, yo sería te puedo bueno, si es que no lo responder. hay, registrarlo, digamos, solicitar. O sea, todos los subespecialistas y especialistas están registrados, ya sea en CONASEM o
en la Superintendencia de Salud. Esa es la única forma de acreditar que una persona es especialista o subespecialista. Entonces es muy importante exigir que la persona que está atendiendo con una determinada especialidad, si uno lo va a buscar a cualquiera de estas dos instancias, aparezca, digamos. Entonces podríamos, perdón. Es que antes de que sigan, ahí hay una cosa que es súper especial, porque el Registro Nacional de Prestadores Individuales que lleva la Superintendencia de Salud tiene por obligatoriedad solo la incorporación de la profesión. Por ejemplo, identifica el médico, la matrona, el odontólogo, pero no está obligatorio la subespecialidad. Por lo tanto, no está para todos los profesionales. Y eso es algo que hace harto tiempo se está intencionando que se registre, pero claro, no es obligatorio que esté. Por lo tanto, vamos a encontrarlo, pero no en la totalidad de los profesionales. Entonces ese es un punto a hacer ver, digamos, Sí, en el informe, porque es súper importante. Nosotros lo vivimos a cada rato, esto de especialistas que se dicen especialistas que en realidad en la práctica no lo son. Exacto. Así que yo creo que es un punto que hay que considerar. Ya, que los especialistas que estén acreditados, que estén atendiendo, digamos, acreditados para atender a estos pacientes, realmente estén debidamente acreditados en los organismos nacionales, ya sea CONASEM o... Entonces, Cami, podríamos pedirle ese resumen a la superintendencia como una información a concentrar, porque podríamos sencillamente expresar el hecho, digamos, sí o no tiene el registro de la subespecialidad que le permita ser un punto focal en una determinada ciudad, digamos, para ingresar pacientes de Ley Ricardo Soto. Perfecto. Sí. Sí, porque a veces uno se encuentra con tremenda sorpresa. Yo estoy pensando siquiera en la autorización sanitaria, por darles un ejemplo, de los ELEAM, que la mayoría en Chile son privados, y cuando uno hace el resumen, que existe esa publicación en el Ministerio de Salud, te encuentras con la sorpresa de que yo hice una prueba, Ñuñoa y Providencia, donde tú, y sucede que como el 50% tiene autorización sanitaria, una cuestión tan básica como eso. Entonces acá podríamos llevarnos una sorpresa también, y que eso incentive a la superintendencia a generar esta información, dado que tenemos una cosa que está por ley, y por lo tanto hay que incentivar que podamos tener más médicos que puedan estar habilitados para ejercer esta ley, digamos. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, ahí lo consigné, ¿cierto? Yo creo que con todo esto, cuando terminemos esto, vamos a mandar este listado para que ustedes lo miren, agreguen algo si faltó, y con eso consolidado, ¿cierto? Yo creo que igual vamos a empezar a ver cuáles son las fuentes de información, qué tipo de bases de datos se necesitan para producir esta información, qué información tenemos, qué información nos falta, un poco para empezar a hacer confluir esas solicitudes a través de la oficina y pedirle la ayuda a Joan con eso. Entonces, luego en la DIPRES, de lo que me acordaba, ¿cierto? De lo que tenía en mis notas, la ejecución presupuestaria y la proyección, ¿sí? Yo aquí puse algo que me pareció que quizás es difícil de pedir cuentas, ¿sí? Y que medio se dijo, pero que de repente puede ser difícil de hacer ver, es, en el fondo, cuál es la metodología finalmente empleada para la sustentabilidad del fondo, ¿sí? Porque en el fondo, hay dos cosas que son, o sea, lo que pudimos pesquisar de la presentación de la DIPRES es que la metodología ha cambiado con el tiempo y que hay diferencias en la metodología que emplea DIPRES y la que considera el Ministerio de Salud, por ejemplo, para hacer la evaluación de impacto presupuestario, que hacer la evaluación científica de la evidencia, ¿sí? Entonces me parece que es atendible preguntar cuál es la metodología y la base de esa metodología, ¿cierto? O sea que en el fondo, yo sé que Daniela comentó que era del banco, ¿cómo se llamaba? Que tenía una recomendación, ¿cierto? Que era como una recomendación de un organismo
internacional, pero yo creo que transparentar esto es súper, me pareció relevante. No sé qué les parece, Gloria. Sí, yo creo que en este punto es súper relevante y me parece muy bien que la DIPRES tenga una forma dinámica de ir variando su metodología, porque si nos basamos en que ellos requieren la retroalimentación de evidencia disponible para cada una de las modificaciones que hayan, digamos, ya sea en términos de fármaco o en términos de nuevas patologías que se puedan ingresar a la ley, para ellos es vital este punto. Por lo tanto, yo espero, mientras más dinámico me lo presente año a año DIPRES, quiere decir que está en sintonía con el Ministerio de Salud y con lo que se está validando. Así que me parece que es súper interesante si pudiéramos hacer ese algoritmo de cómo, y estratificado por año, cómo DIPRES ha ido adaptándose al desarrollo de la evidencia en el marco de la ley Ricardo Soto. Perfecto. Entonces, bueno, yo lo que, y producto de lo que nos ha pasado, y esto ya fue una cosa así bien, porque claro, yo lo que pensaba es que es interesante saber cómo está la metodología ahora, pero sería súper interesante saber cuáles son las modificaciones que comentaba Daniela que se han ido incorporando a la metodología, ¿cierto? Un poco para poder ver cómo eso ha ido impactando en las conclusiones, ¿cierto? O sea, y por lo mismo, al final pensaba como esto, o sea, como si la DIPRES pudiera hacer una recomendación en materia presupuestaria, por ejemplo, porque ya, por ejemplo, lo último que nos dijeron es el presupuesto se acaba, ¿cierto? Pero yo les preguntaría, bueno, pero ¿cuánto necesita el fondo para mantenerse en estas condiciones? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, manteniendo todo lo que tenemos, o si uno hiciera una proyección de cómo han ido ingresando problemas a la ley Ricardo Soto en el tiempo, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que una de las cosas que nos falta saber es cuánta plata necesitamos para administrar esta cuestión, po. Y creo que uno de los organismos como que tiene como un pedacito de información que pudiera ser relevante en eso es la DIPRES, ¿cierto? Porque tiene la información de cómo ha ido creciendo en cada decreto, cómo ha ido aumentando el uso del fondo, ¿cierto? Y por lo tanto podría pesquisar, me imagino yo, la necesidad de más recursos, por ejemplo. Por eso pensaba como pedirle así como una recomendación. Si yo te preguntara a ti, eh, ¿cuál es el presupuesto? O sea, quizá esa no es la palabra, sino en consideración como de esto que arroja el análisis de la DIPRES, ¿cierto? De la proyección, de que no va a faltar recursos y todo. ¿Cuáles serían las recomendaciones en materia presupuestaria de ellos? ¿Glorita? ¿Gloria? Sí, yo aquí derechamente lo que solicitaría es la pregunta que es súper pertinente a la DIPRES, es por qué se acaba, porque no me cabe ni la menor duda que esa decisión que toma la DIPRES es en el marco de las actuales condiciones de la ley y el reglamento, porque a lo mejor tú cuando partiste con esta ley dijiste que te bastaba con comprar un Kia Spark, y sucede que ahora le estamos pidiendo a la DIPRES que se ponga con un BMW, y sucede que el diagnóstico de la situación de la fotografía de la partida de esta ley fue con el Spark. Entonces, la DIPRES es pragmática y no me cabe duda que no es que esté inventando esta situación de respuesta que tiene hoy día. Entonces, el por qué es muy importante, porque a lo mejor aquí la recomendación no es respecto de la DIPRES, sino que respecto del el legislativo o el ejecutivo, no sé, y en un año más o cuando sea, a pesar de que nuestras recomendaciones no son vinculantes, pero a lo mejor la vuelta tiene que darse allí, porque no creo que la DIPRES esté actuando de una manera inconsulta o porque no tiene las condiciones adecuadas, pero la respuesta del por qué a nosotros nos sería fundamental, porque probablemente no es de alcance de la DIPRES, es más allá. Lo consigné ahí, ¿sí? ¿Alguien no está de acuerdo con esta parte de DIPRES?
pasemos a MinSal entonces, que es lo último que nos queda, y después las mesas de trabajo, que es más estándar. En MinSal, a mí me parece, claro, no hemos tenido presentación de MinSal, pero me parece que hemos rescatado, y esto quizás particularmente rescatado desde la sociedad civil, y quizás es como una información que faltaba pedir, ¿sí? Y que no hemos conversado con la comisión, entiendo todavía. Y si apareció en la comisión, no me acuerdo tanto. Que es que en el fondo de los problemas de las tecnologías que se solicita evaluar, existe una duda respecto de si todas llegan a evaluación. Se sabe que no, porque algunas no cumplen los criterios para ser evaluadas por la ley, ¿cierto? Pero en definitiva, ¿cuáles son los criterios para, o sea, el transparentar por qué, cuáles fueron las tecnologías que quedaron fuera y por qué, de todas las que fueron solicitadas para evaluación? Yo no sé si esa información está, quizás está, pero yo no la he visto. ¿Felipe? Yo estoy, bajé todos los documentos de análisis que tiene ahora no tengo el nombre, pero yo estoy revisando todos los análisis que se hicieron de las normativas, recién empecé hace poco, estoy tabulando. Es súper difícil porque los PDF no permiten que traslademos la información directamente a Excel para poder tabularla, pero yo lo estoy ordenando por año y cuáles son los razonamientos. Entonces, la idea que tengo es que al final del análisis yo pueda seguir una patología todos los años y por qué han sido rechazados. Y determinar eso, de los 7.000 solicitudes, cuántas han sido rechazadas y por qué. Solo son rechazadas las que llegan a la comisión, pero con eso podemos establecer algún vínculo. Yo estoy intentando hacer ese análisis y espero tenerlo esta semana. Ahí, solo para recordarles, ustedes tienen que pensar que este proceso de incorporación de garantía lleva muchas etapas. Y la primera etapa es la que tiene la atribución, la autoridad, en este caso la subsecretaria de Salud Pública, de determinar los primeros criterios de priorización. ¿Ya? Estos primeros criterios se van modificando en cada uno de los decretos. No sé, en el decreto del año 2019 habían unos criterios y en este decreto que estamos trabajando actualmente se incorporan algunos criterios distintos debido al foco y a la urgencia y a la priorización de cada autoridad. Ese es el primer hito. Entonces pudiese ser que un problema de salud que en el 2019 sí pasó ese criterio, en el 2022 no pase porque haya otro hito de inicio, ¿ya? Luego de eso viene lo que nosotros llamamos los criterios de admisibilidad, que determinan ciertos puntos, que son el punto económico, el punto que que no sobrepase la disponibilidad del fondo, que tenga registro en el ISP, que no tenga ningún registro de haber tenido, ¿cómo se llama? Esta contraindicación, efecto adverso, y son 5 puntos que se evalúan. Y de esos 5 puntos se hace el nuevo corte, y luego de ello recién los que pasan en ese periodo pasan a la comisión, o sea, a hacer el informe de evaluación. Y los que tienen evaluación favorable pasan a la comisión de recomendación priorizada. Entonces de ahí pasamos de estas 7.000, que son todas las solicitudes, a 700, que son cuando hicimos la limpieza de los pares, a, no sé, 200, que es cuando pasan el primer criterio, 100, y ahí vamos llegando a los, no sé, 30 o 20 problemas de salud que finalmente pasan a la comisión de recomendación priorizada, que nuevamente hace otra priorización, ¿ya? Joan, ¿y esa información así tal cual es posible tener como, por ejemplo, no solamente en términos de números, sino como los criterios de priorización por las que fueron quedando fuera en cada uno de esos, como de una de esas etapas? Está desde, digamos, la etapa 2, como sistematizado. Desde la primera etapa, que son los criterios de la autoridad, no está, yo no tengo el listado completo que te diga, todos estos no pasan el criterio de autoridad, sino que desde los criterios de admisibilidad es cuando tenemos sistematizado. Claro. Porque claro, como son distintos, se hace el análisis. Solicítalo dentro del correo y lo podemos explorar con ETESA. Ustedes saben que ese es el departamento que lleva esa información y probablemente a lo mejor ellos lo tienen disponible y nosotros no lo conocemos. Yo en este minuto solo te podría decir tengo disponible desde la segunda etapa. Pero eso ya es importante.
Claro, y nosotros desde la última etapa, que ya tenemos el material, podemos ir desarrollando el hilo hasta llegar a la segunda etapa y probablemente mucho más. De hecho, nosotros hacemos como sistematización porque nos llega mucho por transparencia la solicitud de por qué una patología no fue incorporada. Entonces debemos saber efectivamente por qué motivo, como decimos nosotros, nuestro lenguaje se cayó de la evaluación. Perfecto, perfecto. Entonces ese lo vamos a solicitar también. Bueno, y este va más o menos como en la misma línea. Nosotros entendemos que al final del proceso, cuando está la elaboración de la recomendación priorizada, se toma la decisión luego, ¿cierto? Pero no sé si ha estado, y quizás está, pero quizás sería bueno mostrarlo sistematizado también, cuáles son los criterios de decisión, ¿cierto? Porque en el fondo están los criterios de la recomendación priorizada, pero de esos se deciden algunos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios de decisión? Que en el fondo es como... Camila, Perdón. la sugerencia de la priorización, recuerda que lo que ocurre es que, por ejemplo, pasan 10 tecnologías a la comisión de recomendación priorizada y la comisión las ordena y dice, la primera va a ser esta, la segunda va a ser esta, la tercera va a ser esta, ¿ya? Eso se le entrega al ministro de Salud y al ministro de Hacienda. Y para poder hacer un cambio en ese criterio, o sea, lo primero es que el ministro de Hacienda dice, ok, con la disponibilidad del fondo que tenemos te alcanza para la patología 3. Y se deberían incorporar estas 3 primeras patologías o para problemas de salud patología. Si decidieran cambiar alguno de ellos, hay que hacer un fundamento que va por resolución y no ha pasado nunca. No ha pasado, En los 4 decretos que llevamos nunca se ha hecho un cambio en el orden de la priorización de la comisión de recomendación priorizada y solo el corte está dado por un tema financiero. ¿Ya? Perfecto. Pensando en eso está bacán porque yo siempre había querido saberlo y perfecto. Pero la otra que me queda es que yo me acuerdo el tercer decreto que empezamos a hacer evaluación científica de la evidencia y elaboración de la recomendación priorizada. Habían unos criterios de priorización que eran 3, ¿cierto? Eran como la certeza de la evidencia, si era eficaz, ¿cierto? Si era seguro, por ejemplo. Y en función de eso, se priorizaban, se generaba un orden. Entonces, porque yo he descargado el listado priorizado, pero no me queda tan claro como después con cada uno, cómo se genera el orden. Eso también es algo que ha consultado mucho la sociedad civil, es decir, porque para que se genere un orden, cada criterio debiera o se delibera y quedan ordenadas así por un proceso deliberativo, en definitiva, o cada criterio tiene un peso que condiciona el orden, en el fondo. Ya, entonces es un proceso deliberativo que genera ese orden. Perfecto. Ahí lo que ocurre, Camila, es que recuerda que lo que se utiliza es un tipo de metodología. Sí. Normalmente en este caso se utiliza metodología Gray para todos los decretos que llevamos y no hay uno que tenga más peso que el otro, sino que cada una de las personas va deliberando y ese es el orden que va teniendo cada problema de salud. Y si hay alguno que esté en empate, se decide en la misma comisión. De hecho, ustedes pueden ver en la página web, están las actas de la comisión de recomendación priorizada. Si tú me las pides, también te puedo mandar el link, pero están todas. Y ahí aparece, en algunos casos en donde habían 2 problemas de salud que quedaban en el mismo número, cuál iba primero y cuál no. Y ahí se hace una cosa abierta, pero es por votación de cada una de los participantes de la comisión. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que quiero consignar aquí es que un proceso deliberativo en el fondo, ¿cierto? Porque hay mucha duda en la sociedad civil, ¿cierto? Respecto de cuánto pesa cada criterio, ¿cierto? Y yo me imagino, yo sé que está disponible, pero siempre me lo preguntan, ¿sí? Y claro, pero si es un proceso deliberativo no tienen un peso cada uno en el fondo. Claro. Camila, pero ahí yo entiendo que la comisión de recomendación priorizada lo que utiliza, en definitiva, ya habiendo pasado por el tamiz de grade y todas las etapas previas, es el recurso de panel de expertos. Lo que está Joan indicando
es que en definitiva, si tengo dos determinadas patologías en el mismo nivel de recomendación y tengo que optar, para eso cumple el rol la comisión de recomendación priorizada, porque en definitiva tiene que haber más de un factor más allá de la información que les llega para poder definir cuál queda primero y cuál queda segundo, y ahí el rol clarísimo es de panel de expertos, y que es en definitiva lo que tiene que pasar para que pueda llegar ya cortado esa situación a DIPRES, obviamente. Así que Claro. yo me imagino, porque desconociendo los integrantes, y que además eso va variando en el tiempo, hay ciertas condiciones los roles que cumple esa comisión y cada una de las personas que la integra, justamente para llegar a dirimir este tipo de condiciones. Sí, sí, Así ahí que mi duda era principalmente que hay diferentes formas de bajar ese proceso deliberativo, por ejemplo. Y claro, si en el fondo es la construcción de consenso, o sea, que es distinto, por ejemplo, a que cada actor revele su preferencia y diga, para mí este pesa esto y así, y se combinan y generan, ¿cachai? Ese era como principalmente mi duda, pero me queda clarísimo que en definitiva es como construcción de consenso en un proceso deliberativo. Así que yo creo que es bueno transparentarlo, pero no va a ir como información, ¿cierto? Sino que como quizás como recalcar eso. Sí, por eso nuestro proceso de conformación de la comisión de recomendación priorizada es un proceso que está largo, Claro. donde buscamos que digamos, los expertos postulen, se hace un comité de evaluación de antecedentes, como una postulación a un cargo público, entonces se llena con esta evaluación y se hace una votación para las agrupaciones de pacientes. Entonces, eso les da como la equidad que debería tener de cada uno de los participantes de esta comisión. Perfecto. Ya, perfecto. Y dígame, Gloria. Yo te había levantado, era por otro punto, antes de entrar a la mesa de trabajo. Lo que me está haciendo falta, precisamente por lo que estamos hablando en este minuto, es un análisis comparado a nivel internacional de los modelos, porque lo que nos pasa acá en Chile, o sea, si tuviéramos que ponerle un nombre social, si tú quieres, a este informe, tendríamos que decir de la completada al Universal Health Coverage, o sea, a la cobertura de salud universal, que es para donde debiéramos tender, digamos. Pero sucede que estamos en una condición de país en vía de desarrollo, con todas las condiciones que Chile tiene muy favorables respecto a otros países de América Latina, pero sin embargo tenemos un defecto que tiene que ver con el modelo de gestionar el rationing de las enfermedades raras. O sea, cuando uno compara con los países desarrollados, el equilibrio está hace mucho rato hecho entre lo que el Estado le cubre al investigador y su patente y todo lo demás, versus lo que le cubre al usuario que tiene la enfermedad y que cubre a ambos, ¿te fijas? O sea, genera una investigación, genera un producto, ese producto está cubierto respecto del investigador, el grupo de investigadores o el laboratorio X, pero también está cubierto en respecto del subsidio que se le otorga al usuario. Y por supuesto que para que ocurra ese equilibrio, lo primero que tiene que haber es un registro estadístico de si esta cuestión es aplicable, digamos, y mantiene un equilibrio respecto al presupuesto. Ahora nosotros no, nosotros tenemos una parte velada en ese equilibrio porque nosotros no generamos investigación, ni menos generamos un subsidio al usuario en forma creciente, ¿te fijas? Entonces, es allí donde a mí me parece que debiera haber un punto de análisis comparado de la evidencia de la gestión de las enfermedades raras, porque eso nos serviría a nosotros y le serviría a cualquier otro país que esté en las condiciones nuestras, porque no es fácil para ninguna autoridad poder sostener esto si es que no se interviene de una manera distinta. A lo mejor en algún minuto va a haber que tocar el timbre a ANID, ponte tú al Ministerio de Ciencia, o a alguien que inventemos un modelo racional que sea sostenible en el tiempo, porque esto va a seguir ocurriendo.
O sea, por un lado la presión de los pacientes que requieren, o sea, habiendo algo que es útil y efectivo para una determinada enfermedad, debiera estar disponible. El tema es que no es tan fácil. Entonces, creo que a lo menos deberíamos hacer un barrido rápido de cómo está ocurriendo esta administración de esta situación en otras latitudes. Ahora, vamos a encontrarnos con varias situaciones, desde el screening de los exámenes preventivos en el recién nacido, que ahí ya te determina una determinada población con un porcentaje de peticiones, digamos, para que ese niño sobreviva, y todos los días vemos en televisión lo que está ocurriendo de que, claro, hay un medicamento que existe, pero sucede que a un rango de 80 millones mensuales o más. Y ahí empieza tu situación ética, y a eso me refiero, que entramos en la fase de los completos, y no hay otra, digamos. Entonces, ahí es donde hay que poner sobre la mesa el equilibrio, el factor ético, el rationing, el modelo rationing que nosotros hacemos. Yo creo que nos aproximamos a lo mejor que podemos, pero sin embargo nos damos cuenta que no alcanza. Entonces, Sí. Gloria, poner sobre ahí la mesa esos antecedentes. sí, que Joan se tiene que ir y está tomando acta, y ella igual Yo también tengo una reunión y sí, tengo sí, sí, que yo volar. también. Entonces, miren, para cerrar esto, yo creo que El el único tema punto, perdón, el único punto que te digo es poner un punto de evidencia internacional, o ponlo como tú quieras. Mira, yo creo que, yo tratando de recoger ese punto, creo que lo que uno podría consultar, porque como el apartado, porque uno podría agregar un apartado de antecedentes, ¿cierto? De política comparada, ¿sí? Pero creo que quizás lo que entiendo que quizás que aqueja, que falta aquí, es como una consulta de para dónde vamos. O sea, en el fondo, para dónde nos estamos moviendo. O sea, quizás como una consulta de cómo se resuelven esto. Ahora, quizás démosle otra vuelta como para ver cómo incorporarlo. Lo voy a anotar por aquí en el sentido como de la política comparada, ¿sí? Y lo único que nos queda, lo voy a consignar ahí, pero para darle una vuelta, Gloria, si te parece adecuado, porque yo como que algo entiendo, pero creo que hay que ver cómo le hacemos. El tema de las mesas de trabajo, solamente antecedentes, metodología, resultados, fue lo que yo consigné, y a partir de todo esto de arriba, la mesa de trabajo y lo que estábamos viendo arriba, elaborar nuestras recomendaciones, ¿sí? Esa es la estructura del informe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a salir de aquí, yo se lo voy a mandar, ustedes lo van a mirar, van a decir de vuelta si es que me faltó algo, si es que me sobró algo, o sea, si es que nos faltó algo, nos sobró algo. Tírase la consulta a la comisión constituyente, pues, si la constitución va a incorporar salud universal o no, y hasta qué punto. ¿Te fijas? Porque nosotros no vamos a resolver ese punto, de ninguna manera. Yo Dejarla creo, en la mesa nomás. sí, yo creo y rapidito, creo que primero el informe estamos bien construidos, yo creo que ya tenemos que empezar a llenar todos los datos, y segundo, dentro de nuestras misiones también es citar a la constituyente o llamarlo para poder tener una conversación con el salud de la constituyente. Creo que va a ser un elemento importante, pero para este informe yo creo que ya estamos como bien llenitos, y creo que la política comparada también tiene que ser un factor interesante, que no creo que podamos poner este informe, pero creo que tenemos que traer también a la mesa urgentemente, así como en el próximo informe tenemos que traer la investigación dentro de esta comisión como un elemento prioritario. Perfecto. Creo que Muy de acuerdo. Recomendación, pues, claro. Si no, en esta vuelta no lo vamos a tener. Claro. Claro, es lógico. Sí. Ya, les voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, quedemos en eso, ¿ya? Yo les mando enseguida para recoger los comentarios, ojalá de aquí a la próxima semana, para que para la sesión de la próxima semana, o sea, para la próxima sesión que tengamos, ya podamos tener el insumo para pedir la información que nos falta, las bases de datos, y presentar el formato del informe a la comisión, ¿ya? Eso.
Joan, te tengo que preguntar algo, pero yo creo que mejor te lo escribo para no seguirte Bueno. atrasando. Solo una cosa, recordarles que también nos tienen que dar un plazo prudente para nosotros solicitar la información, ¿ya? Y a veces nos demoramos más de lo que realmente quisiéramos entregarle la información, así que si pueden ir avanzando con algunas cosas que ya estén clave, y te acabo de mandar la presentación de DIPRES, Camila y a Felipe, Ya para que la tengo, tengan. sí. Si es que nadie más la tiene, por favor avísenme para compartirlo con la comisión completa, ¿ya? Perfecto. Y la próxima sesión, el 16 de septiembre, les voy a enviar la próxima semana el recordatorio con el link, y ahí, Camila, podemos revisar la tabla, ¿ya? Perfecto, ya, Estén fantástico. muy Bueno, bien. Gracias. Muchas Adiós, gracias. muchas chao, gracias que a tengan un todos. buen día. Que estén Chao, bien. chao. Chao a Chao, todos, chao. nos vemos.